Hola, ¿todos de vuelta? Ya estamos por acá. Hola, sí. Ya, colegas. Ya, entonces ahora lo que vamos a hablar es de licuefacción. Entonces, y acá. Quizás no están viendo todavía mi pantalla, pero ahora deberá poder verla. ¿Sí? Ahora se está viendo Ya. en modo presentación. Ya, y se escucha bien. Se escucha bien, sí. Ya, gracias. Entonces, bueno, acá tenemos solamente una hora, un poquito. Nunca tengo problemas con temas de tiempo y al hablar de geotecnia, puedo hablar todo el día de geotecnia, la verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar del concepto de licuefacción. ¿Ya? Y lo vamos a ver desde una perspectiva muy práctica. ¿Qué es la licuefacción? Y aquí me gustaría remarcarle un hecho que es bastante importante, al menos en lo que refiere a la comprensión del fenómeno. Porque la licuefacción no es un fenómeno único, ¿ya? La licuefacción tiene dos maneras de expresarse en el terreno. La primera manera, que es la que nosotros observamos principalmente durante terremotos, es la licuefacción que se conoce como movilidad cíclica. ¿Qué es lo que ocurre en la movilidad cíclica? El suelo pierde rigidez, pero no pierde resistencia. Eso quiere decir de que el suelo se deforma mucho, se generan presiones de agua gigantescas, pero el suelo no presenta un cambio de fase. Eso quiere decir de que la arena, al momento de presentar el fenómeno de licuefacción, es un sólido en todo el proceso que experimenta licuefacción. Entonces, la movilidad cíclica es pérdida de rigidez, generación de deformaciones gigantescas, sin cambio de fase de fluido, perdón, de sólido a fluido viscoso del tipo no newtoniano. La otra manera que tiene la licuefacción de expresarse en terreno es la licuefacción del tipo falla de flujo. Es la falla de flujo la catastrófica. En la falla de flujo lo que existe es pérdida de rigidez, pero además de existir pérdida de rigidez, existe pérdida de resistencia. Y esa pérdida de resistencia físicamente al suelo le implica cambiar de estado, desde un estado sólido a un estado de fluido viscoso no newtoniano. Y por lo tanto, cuando se genera la falla de flujo, el problema deja de ser geotécnico, estrictamente hablando, porque es un problema de flujo de material viscoso no newtoniano, que es el área de la geotecnia reológica.
¿ya? Que es la comprensión del material una vez que ya está fluyendo, porque ya el suelo no tiene resistencia. Usted se preguntará cuáles son las principales diferencias entre estas dos expresiones de la licuefacción, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a anotar de que la primera expresión, y que es la que nosotros estamos generalmente acostumbrados a ver durante los terremotos, donde el agua sale del terreno, se generan estos volcanes, ¿ya? Esa es la licuefacción del tipo movilidad cíclica, ¿ya? La movilidad cíclica. Movilidad cíclica. Pero está la segunda, y esta es la catastrófica, esta es la peligrosa. ¿Por qué? Porque me gustaría agregar otro aspecto, y es que la movilidad cíclica es local. ¿Entiende? Usted tiene grandes deformaciones, pierde rigidez, ¿sí? No hay cambio de fase y es local. Sin embargo, cuando hay falla de flujo, y aquí la voy a anotar, falla de flujo, lo que ocurre cuando se produce falla de flujo es que el suelo pierde rigidez. Además, el suelo pierde resistencia. Existe cambio de fase de sólido a líquido, o a fluido viscoso no newtoniano, pero este cambio de fase de sólido a fluido viscoso no newtoniano implica de que el suelo empieza a escurrir, se convierte en una arena movediza, se convierte en un ulpo. Entonces, ¿qué es lo que genera? De que el material tenga la disponibilidad de fluir si es que encuentra la pendiente adecuada, y por lo tanto, cuando ocurre la licuefacción del tipo de falla de flujo, se pierde la localidad, porque si la licuefacción del tipo falla de flujo se gatilla acá, el material puede terminar algunos kilómetros, varios kilómetros, hasta 10 kilómetros, agua abajo, ¿ya? Por lo tanto, la licuefacción hay que tenerla muy presente al momento del diseño, en particular de infraestructura minera como los tranques de relave o las pilas de lixiviación, porque si se genera puede llegar a ser catastrófico, ¿ya? Entendiendo que ambas son catastróficas, pero una es significativamente más catastrófica que la otra, porque esta es no local, esta es local, y ambas presentan también, tiene otra firma, ¿ya? La licuefacción como proceso, si usted quiere buscar, definirle un impacto geológico a la licuefacción, estrictamente hablando, cambia la topografía del terreno. Cambia la topografía. Entonces, el fenómeno es absolutamente indeseable para infraestructura crítica. Nosotros no queremos licuefacción en absoluto. Mecánicamente, científicamente, ingenierilmente, desde una perspectiva fenomenológica, la licuefacción es un fenómeno muy interesante. Pero sus efectos nosotros no los queremos en absoluto. Ahora, ¿cómo difiere la movilidad cíclica de la falla de flujo? Aquí yo les voy a mostrar dos videos. En el primer video, que está a la izquierda, es un video en el cual ustedes observan movilidad cíclica. Lo que ustedes van a observar son grandes deformaciones, muy grandes deformaciones, entendiendo la localidad de la falla que están viendo, pero ustedes no ven pérdida de resistencia. Ustedes lo que van a ver es que el material se deforma, ¿ah? Está afecto a grandes desplazamientos, pero en ningún momento ustedes van a ver que el suelo capota, ¿ya? Estos son ensayos triaxiales, por si acaso.
Sin embargo, cuando ustedes ven falla de flujo, en la falla de flujo lo que ustedes van a observar es que el material literalmente lo pierde todo. Y la única manera de frenarlo es que las condiciones de borde las frenen. Aquí, en el contexto del laboratorio, que eso ocurra implica de que la membrana o el equipo pare en el suelo. Pero en el contexto de una falla que ocurra en alta montaña, eso va a depender exclusivamente de la relación que existe entre el flujo de material que escurre y la topografía del sector del valle por donde el material está escurriendo. Por lo tanto, en la izquierda vamos a ver que no hay pérdida de resistencia, solo rigidez, grandes deformaciones. En la segunda vamos a ver que el suelo capota, eso quiere decir que pierde rigidez y pierde resistencia y existe un cambio de fase que solamente la topografía o las condiciones de borde pueden detener. ¿Ya? Voy a proceder con el video. Ahí ustedes pueden ver el video, cómo está cicleando a la izquierda, no para de ciclear. Fíjense a la derecha. A la derecha diera la impresión de que el material no se está deformando, que no está pasando nada. Sin embargo, súbitamente el material se desploma, colapsa. ¿Entiendes? Entonces, la licuefacción como fenómeno tiene dos maneras de expresarse. Y es por eso que este famoso término que se ha generalizado durante los últimos años de licuefacción estática es incorrecto. ¿Ya? La licuefacción no es licuefacción estática. Nosotros hemos observado este fenómeno durante terremotos. ¿Ya? La licuefacción estática es un nombre inadecuado para un fenómeno mucho más complejo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar cuando hablamos de licuefacción y hablamos en particular de mitigación de licuefacción, no es prevenir la licuefacción estática. Lo que tenemos que hacer es prevenir la licuefacción completa. Eso quiere decir que es prevenir movilidad cíclica y prevenir falla de flujo. Si nosotros logramos prevenir movilidad cíclica, no necesariamente estamos previniendo falla de flujo. ¿Ya? Y si estamos previniendo falla de flujo, no necesariamente vamos a mitigar movilidad cíclica. ¿Ya? ¿Y por qué esas aparentes diferencias? Porque esto depende exclusivamente del nivel de corte estático. Aquí no importa el terremoto. Aquí lo que importa principalmente es el nivel de corte estático. Si hay un terremoto, por supuesto nosotros lo vamos a considerar. Y por supuesto lo vamos a considerar en nuestro diseño contra la licuefacción. Pero desde una perspectiva fundamental, lo que nosotros tenemos que controlar es que el suelo no tenga un comportamiento que se conoce como contractivo. Eso quiere decir que tenemos que evitar que las partículas tiendan a asentarse. ¿Entiendes? Porque cuando este fenómeno se da de manera rápida, las partículas se asientan y se generan estas presiones de poro, presiones de agua internas, es cuando entramos al terreno fértil para que la licuefacción exista. Veamos los efectos de licuefacción en terreno. Salgamos del laboratorio. Así es como se ve la licuefacción en terreno. Esto es licuefacción del tipo movilidad cíclica y ahí lo que está ocurriendo, ¿ya? Súper importante que lo conversemos, es el hecho de que usted lo que está viendo es el efecto posterior a cuando la licuefacción termina, que se conocen como bolsones de los volcanes de arena. ¿Qué es lo que pasa en un volcán de arena? Que la licuefacción, nosotros veíamos de que todo este fenómeno se produce porque las presiones de agua son muy grandes. ¿Ya? Las presiones de agua son muy grandes, ya sea por un terremoto o porque los niveles freáticos aumentaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando existen variaciones en las presiones de poro, por alguna causa externa, estas presiones de poros
estos excesos de presión de agua que se generan, en algún minuto se van a liberar. En algún minuto se van a liberar. Y lo que va a ocurrir es que la manera en que el agua libera sus excesos de presión es a través del flujo. ¿Y qué es lo que pasa? Que este flujo de agua que se genera arrastra material y por lo tanto esto desde las profundidades, si la licuefacción se genera en las profundidades, lo que va a empezar a ocurrir es que la presión en exceso que tiene el agua y que quiere disipar, se va a disipar a partir de un flujo que transporta material hasta la superficie y va a empezar a eyectar lo que nosotros, estos sedimentos que van a empezar a formar esto que nosotros conocemos como los famosos volcanes de arena. ¿Ya? Ahora, nosotros ahí teníamos una movilidad cíclica, pero si ustedes se fijan alrededor, el material no había perdido su condición de sólido, ¿no? Ustedes, de hecho, miren, veamos el video nuevamente. Ustedes ven que el material licuó, pero ustedes ven que los autos siguen transportándose. Ustedes ven que el material licuó, pero el material, ¿cierto? La superficie sigue siendo sólida. Ustedes no ven que hayan mayores... ¿Por qué? Porque el material, solamente como este material va saliendo, ¿cierto? Este material va saliendo y va generando estos flujos. Claro, hay un volumen de agua y hay un volumen de arena que sale, que tiene que ser ocupado por alguien. ¿Y quién lo ocupa? El terreno que está más arriba y por lo tanto lo que nosotros vemos es un gran asentamiento. Pero acá, fíjese acá lo que está ocurriendo. Lo que nosotros vemos acá no es que se haya roto una matriz de agua, es estos excesos de presión de agua que ocurren bajo el terreno. Como encima de este terreno hay una estructura, esta estructura está ejerciendo un nivel de corte que el suelo no es capaz de soportar y por lo tanto se genera la licuefacción, se genera la falla de flujo. Afortunadamente la falla de flujo se genera en un terreno horizontal, por lo tanto el material queda ahí, pero queda transformado, si usted se fija, en una arena movediza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el edificio se empieza a hundir porque se genera esta estructura de arena movediza que no es capaz de contener al edificio, y lo que nosotros observamos también es que esto puede afectarlo todo, o sea, nos afecta la infraestructura crítica de puentes, nos afecta la infraestructura crítica de aeropuertos, nos afecta la infraestructura crítica de caminos, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno tremendamente dañino, ¿ya? Pero que en el contexto del video que estamos viendo, dentro de todo, fue localizado. ¿Ya? Fue localizado, porque las fallas de flujo se generaron, pero en un terreno que no tenía la pendiente para que la falla de flujo se transportara, ¿no? Se generó la falla de flujo y el edificio se hundió, ¿sí? Ahora, esta fue una falla de flujo catastrófica que ocurrió el año 2018 y que fue en régimen sísmico y que ocurrió en Indonesia el año 2018. Y nosotros acá lo que podemos ver es que la falla de flujo lo que hizo es que a partir de observación satelital, nosotros observamos cómo toda esta villa en Indonesia fue arrastrada cuesta arriba porque el material, a cuesta abajo, porque el material licuó, pero el material experimentó esta falla de flujo en un terreno con inclinación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se genera la falla de flujo, el material se transforma desde un sólido a un fluido viscoso no newtoniano y esto se va pendiente abajo arrastrando todo lo que tenga encima. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos ir viendo en la medida que vamos avanzando y aprendiendo sobre la licuefacción? Que cuando la licuefacción se genera, la licuefacción puede afectar terrenos que no necesariamente son aquellos donde la licuefacción se gatilló, que la pérdida de vidas humanas puede ser dramática, que la pérdida de medio ambiente puede ser dramática, que el cambio topográfico de los terrenos puede ser dramática y, para qué decir, las pérdidas económicas de operación
que esto puede implicar para un país. Para un país. Ni siquiera para una empresa, para un país. ¿Ah? Algunos efectos de licuefacción. Esto en 1964 en Niigata, en Japón. Esto, el año también 1964. Esto fue Chile el año 2010. Y esto fue Nueva Zelanda el año 2010, también 2011, por ahí. Afectaciones a infraestructura crítica, carreteras. Las carreteras sufren mucho cuando hay licuefacción. En general, ¿cuál es la combinación que permite que exista licuefacción en carreteras? Cuando las carreteras se encuentran con un río. Por lo tanto, afecta mucho a puentes. También afecta mucho a vías férreas. ¿Por qué? Porque las vías férreas generalmente van de la mano o van en línea con acequias, ¿me entiendes? Que son cuerpos de agua que pueden tener el suelo muy saturado en estos sectores, y como uno diseña la vía, pero muchas veces se descarta qué es lo que podría suceder si hay licuefacción a lo largo de todo en la zona transversal a todo este sector, se pierden vías férreas, ¿ya? Entonces, importante desde una perspectiva de efecto es que la licuefacción, cuando ocurre, lo destruye todo. Y además de eso, cambia la topografía. Y por supuesto, esto es muy caro. El año 2001 ocurrió un terremoto bastante pequeño en Nisqually, que es un sector que está en el estado de Washington, no en Washington DC, sino que en Washington State. Y ahí lo que ocurrió es que la licuefacción fue tan acotada que se dieron las condiciones para estudiar específicamente qué ocurría con los costos de la licuefacción. Y aun cuando la licuefacción fue bastante acotada, las pérdidas, ¿ya? Las pérdidas fueron del orden de 3 millones de dólares. ¿Ya? 3 millones de dólares hace 25 años atrás era significativamente mucho más eficiente que 23 millones de dólares hoy en día. ¿Me entiendes? Rendía mucho más, por lo tanto estamos hablando de un dinero que a dinero de hoy sería mucho más. ¿Ya? ¿Y cuáles son los principales tipos de infraestructura que se afectan? Las residenciales y las de transporte. Y usted puede ver que los costos, dependiendo del tipo de terremoto, simplemente hablemos de los terremotos más agresivos que ha tenido Estados Unidos durante las últimas décadas, que son el de Northridge y el de Loma Prieta, ¿ya? Solamente en términos de infraestructura significaron del orden de 500 millones de dólares en el caso de Loma Prieta, y en el caso de Northridge estuvo cerca de los 160 millones de dólares. ¿Ya? O sea, estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero. ¿Sí? ¿Qué es lo que más sufre en infraestructura urbana al momento de existir licuefacción? Los puentes y los pavimentos. ¿Ya? Los edificios también, pero en términos de porcentaje significativamente menos que los caminos, carreteras, y eso incluye las líneas de vida. Ahora, cuando hablamos de infraestructura crítica en minería, si nosotros trasladamos este concepto de licuefacción hacia lo que es infraestructura crítica, ahí nosotros estamos hablando de que las dimensiones son significativamente mayores y por lo tanto los costos pueden ser significativamente mayores. Porque si se genera licuefacción del tipo falla de flujo en un relave, la minera puede tener muchos problemas. Muchos problemas. ¿Por qué? Porque generalmente bajo un relave hay un pueblo donde hay varios agricultores, muchos agricultores. También hay siembra, hay regadío, hay carretera, y generalmente hay valles extensos que van de la mano con el río. Por lo tanto, el costo es ambiental, el costo es de vidas humanas, el costo es topográfico, el costo es de infraestructura, sin considerar las reparaciones que uno tiene que incurrir
para contrarrestar los efectos de la devastación. Por lo tanto, cuando hablamos de licuefacción en el contexto de infraestructura crítica minera, estamos hablando de un evento que para efectos prácticos pone en jaque la continuidad de una eventualmente pone en jaque o podría poner en jaque la continuidad de una operación. ¿Ya? Entonces, el contexto de industria minera, veamos Chuquicamata en perspectiva. Chuquicamata tiene este tamaño. ¿Ya? 8 kilómetros, 2,7 kilómetros. Estamos hablando de dimensiones que son gigantescas para una faena. ¿Ya? Entendiendo que pueden haber faenas más grandes, pero en términos de rajo, estamos hablando del rajo más grande del mundo. Si uno pone esto en perspectiva con Santiago, estamos pensando en que esto es ir desde La Moneda hasta Parque Araucano. O sea, estamos hablando de de un tremendo nivel de dimensión. Y en ese contexto, los que están más afectos, hay 3 infraestructuras que están principalmente afectas a licuefacción en la industria minera, entendiendo que pueden haber muchas más, pero las que son de mayor cuidado son los tranques de relave, las pilas de lixiviación y eventualmente algún tipo de relleno que pudiera existir bajo una gran infraestructura como como un chancador, ¿ya? O alguna otra infraestructura de naturaleza cuya operación es de naturaleza vibratoria. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos acá, nosotros estamos en esta zona, en la última zona de la operación minera. ¿Ya? Entonces, conozcamos un poquito más de los relaves para entender de qué es lo que estamos hablando. Y ahí lo que nosotros podemos ver es que aquí hay 2 claras estructuras. ¿Ya? En el relave nosotros tenemos el material de lama y tenemos el material del muro. El material del muro es el que se ve más granular, que es este que está acá. El material de lama es muy fino, es muy difícil de ver la textura, salvo que lo hagamos en microscopio. Por lo tanto, miremosla al microscopio. ¿Ya? Y ustedes se pueden fijar, yo antes les mencionaba de que hay personas, no sé si lo dije hoy día o el día miércoles, pero yo les contaba de que hay personas que consideran que las arenas de relave son un poco feitas. Yo la verdad es que considero que son hermosas porque hay de todos tipos de colores, con diverso daño de naturaleza geoquímica, ¿cierto? Y además tienen esta belleza de que son partículas de arena que están espolvoreadas con fino. ¿Ya? Es como si fueran partículas empolvadas, son muy bonitas. ¿Ya? Y uno las puede mirar en mayor profundidad. Aquí en particular a la derecha nosotros estamos viendo un tranque de relave que está cicloneado. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de materiales que a grandes rasgos, si nosotros nos fijamos en qué es lo que podemos ver del material, es que el material de partida no tiene una definición en términos de forma, no tiene una forma muy definida, ¿ya? Es bastante, algunas partículas llegan a ser incluso bastante amorfas, ¿ya? Entonces, ya hay una diversidad de colores que refleja, es una evidencia patente de qué es lo que ocurre con la interacción entre estos materiales y los químicos, ¿ya? Y usted se preguntará, ¿y por qué las partículas son tan amorfas? Y la verdad es que la respuesta está en la geología, ¿ya? A mí me gusta mucho la geología, entonces y considero que los ingenieros, todos los profesionales de la geotecnia debieran tener una fuerte formación geotécnica, lo que lamentablemente no se da. ¿Ya? Pero a mí me gusta mucho estudiar geología, entonces siempre le busco la geología a los problemas. Y si usted se fija, las arenas de relave, cuando se forman en un tiempo muy pequeño. ¿Ya? Es diferente a la formación de una arena de playa, porque si nosotros vamos a Pichilemu, por ejemplo, ¿ya? Vamos a Pichilemu, vamos al sector de La Boca, en Matanza, y nosotros recogemos una arena de ese sector, muy probablemente esa es una arena que se formó en millones de años, ya sea porque viajó desde los Andes hasta Matanzas, o bien porque hubo una roca en ese sector que estuvo fuertemente erosionada durante muchos cientos millones de años, que el mar no dejó de vapulearla con el oleaje, ¿no? Sin embargo, las arenas de relave
Las arenas de relave que hoy en día se están depositando en algún relave, ¿ya? Como Carén, por ejemplo, la semana pasada estaban en el Teniente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que toda la energía de fragmentación que recibe una arena de playa en millones de años, ¿ya? La arena de relave la recibe en muy poquitos días. Pero además la arena de playa la erosionó el agua, el mar, los bichitos, los pajaritos, el oxígeno del aire, etc. La arena de relave no pasa por nada de eso. Lo que hace la arena de relave es que se mezcla con agua y después, ¿cierto? Se mezcla con agua, con ácido, y después esto se va a depositar y ahí queda y sufre una fuerte descomposición química a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero en términos efectivos, desde una perspectiva geológica, la arena de relave es una arena que no tiene ninguna historia, salvo la de trituración mecánica de todo el proceso de chancado y de cicloneado. Entonces, si nosotros empezamos a indagar en qué es lo que pasa con esta arena, esa es una de las razones que explica que sean tan amorfas y que sean tan rugosas. Y eso es lo que explica que tengan valores tan altos de ángulo de fricción interna. Las arenas de relave por lo bajo tienen 35 grados. Y las arenas de relave que tienen grados más altos tienen del orden de 40. Incluso he visto arenas que llegan a los 41 o 42 grados. Y eso es solamente trabazón mecánica producto de esta gran rugosidad que presentan las arenas, ¿ya? Ahora, si uno hace análisis de espectroscopía, de espectrometría, que son estos ensayos geoquímicos, ¿ya? Yo trabajo mucho en geoquímica también. Entonces, porque a mí me gusta caracterizar desde lo micro hasta lo macro, o desde lo nano hasta lo macro. Yo estudio licuefacción, sí, pero yo estudio la licuefacción primero comprendiendo qué es lo que pasa con la geoquímica del material. Y uno si ve la geoquímica, claro, uno dice, esto es una arena bastante común desde una perspectiva de los principales minerales que esto tiene, ¿ya? Tiene elementos como el silicio, el oxígeno, sí, pero fíjense lo que aparece también. Aparece azufre, aparece titanio, aparecen materiales que van a tener un efecto muy importante en esa arena en el largo plazo. Y es por eso que nosotros tenemos que diseñar los relaves, no para que resistan ahora o resistan los próximos 100 años, sino que para que en una etapa de abandono sean capaces de resistir los terremotos que vienen en los próximos 1000, 2000, 10.000 años, porque son parte ahora van a ser parte de nuestro paisaje, de nuestra topografía. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace análisis bastante interesantes, no solamente con granulometría tradicional, sino que también hace granulometría láser y hace hidrometría para entender qué es lo que pasa con la geoquímica y qué es lo que pasa con su distribución granular. Y una de las características de las arenas de relave es que dada su gran angularidad y dada su gran rugosidad, generan las condiciones perfectas para que presenten índices de vacío que pueden ser muy grandes, índices de vacío que pueden ser bastante pequeños, considerando que son arenas, y por lo mismo están muy afectos a que partículas pequeñas se metan entre sus espacios. El problema de estas partículas pequeñas, y ese es algo muy interesante que estamos estudiando hoy en día, es la naturaleza de la partícula pequeña importa e importa mucho, porque los finos del relave son finos no plásticos. Y al ser finos no plásticos quiere decir que la partícula no tiene ningún tipo de interacción química con la partícula de arena. Por otra parte, no tiene ningún tipo de degradación, no tiene ningún tipo de plasticidad. Eso quiere decir que estrictamente hablando, si nosotros tenemos arenas de relave con finos, si nosotros permitimos que la cantidad de fino que ingrese en la arena de relave es mucha, vamos a tener las arenas de relave patinando literalmente sobre un skate.
Y es por eso que es muy importante mantener el contenido de finos muy bajo en enrelave. Y en ese contexto, la DS248, que limita el contenido a un 20%, ¿ya? Es buena, ¿ya? ¿Puede mejorarse? Por supuesto que sí, todo este afecto mejora. Pero es muy importante limitar el contenido de fino. O sea, el hecho de que por ley los relaves chilenos tengan que estar construidos agua abajo sin permitir más de un 20% de finos, es una decisión estratégica que permite diseñar con mayor tranquilidad, ¿ya?, este tipo de infraestructura. Por lo tanto, ahí nosotros lo que podemos ver es que en general el espacio de vacío que hay disponible para que una arena pueda tener problemas de licuefacción es gigante, y es por eso que nosotros necesitamos tener las arenas correctamente compactadas, además de tenerlas con un bajo contenido de fino. Porque fíjese, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos un alto contenido de fino? Estas son modelaciones teóricas que nosotros hacemos, teóricas, no es de computador ni nada, no, estas las calculamos y las dibujamos a papel y lápiz. Y cuando usted tiene una arena limpia, usted puede ver que la estructura es mucho más robusta que una estructura donde las arenas están separadas por estos rollers que yo le comentaba, ¿ya? Entonces, nosotros en general en las arenas de relave queremos evitar de que los granos de arena estén sobre patines, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre si nosotros empezamos a estudiar su estructura? ¿Cómo hacemos nosotros esto? Nosotros hacemos esto a partir de prácticas que se hacen mucho en la geología y que son súper interesantes, que refieren al desarrollo de cortes transparentes. O sea, sacamos muestras inalteradas y lo que hacemos es que llenamos estas muestras inalteradas con gel, ¿ya?, con epoxi muy fluido. Entonces, después de algunas semanas, esto se endurece, nosotros hacemos un corte transparente y podemos ver de que los modelos teóricos de distribución de partículas que hacemos no quedan tan mal con respecto a lo que se observa con los cortes transparentes, ¿cierto?, de probetas reales, ¿ya? Entonces, aquí un primer punto importante. Ya hablamos por qué la cantidad de finos tiene que ser baja, ¿ya? Porque si no, quiere decir de que estamos con un material que está sobre patines. Y eso, si el material está sobre patines, las partículas de arena están sobre estos patines, lo que quiere decir es que van a estar más afectos a licuefacción. Si nosotros tenemos las partículas sobre patines y le empezamos a echar cada vez más y más fino, el material va a licuar y por lo tanto necesitamos tener poco fino y tener una muy buena compactación, ¿ya? Aun cuando nosotros geotécnicamente entendemos por qué los tranques de relave no pueden licuar, aún así se están generando muchos problemas y hoy en día a nivel mundial estamos con una tasa de falla de alrededor de 20 fallas por década, lo cual es algo que claramente es alarmante, ¿ya? Y lo que se observa es que en general, históricamente, y es hasta el día de hoy, que los relaves que están diseñados con aguas arriba fallan mucho más que aquellos que están diseñados aguas abajo o bien eje central, ¿ya? Entonces, la forma constructiva, por supuesto que es crítica, y dentro de todas las fallas que nosotros vemos que se generan, perfectamente la mitad de las fallas podrían explicarse por problemas de licuefacción, tanto producto del terremoto, tanto producto de que falla la compactación en los taludes, o bien porque la fundación falla. Y así es como hemos visto que tanto en Chile como en Brasil, como en Sudáfrica y nuevamente en Brasil en 2015, hemos tenido fallas por licuefacción, ¿ya? Y esto aquí nosotros podemos ver muchos aspectos asociados a la falla por licuefacción. De partida, si nosotros analizamos el video de Brumadinho, ¿ya? Primero, antes de que parte el video, me gustaría hacer una anotación. Fíjense que ahí ustedes tienen puntitos. En la medida que la falla se va generando, que es una falla muy rápida, ustedes lo que pueden ver es que estos puntitos se van moviendo. Y es porque esos puntitos eran camiones, ¿ya? Eran camiones, camionetas, eran personas que estaban ahí, que lamentablemente fallecieron posterior a esta ocurrencia.
Porque ustedes pueden ver de que las fallas por licuefacción son muy súbitas. Aquí esta es una falla del tipo falla de flujo. El material cambia de estado, cambia de sólido a fluido viscoso no newtoniano y se abalanza por sobre todo lo que encuentra y destruye todo. Y en ese minuto, lo único que es capaz de detener a este flujo es la topografía y la reología, o sea, la fricción que existe entre la topografía y las propiedades reológicas del material. ¿Entiende? Ahora usted dirá, el tanque de relave de Brumadinho no era tan grande. Sí, quizás no es el más grande del mundo, pero aún así falló un relave y se fueron 12 millones de metros cúbicos de material. Si usted lo quiere poner en perspectiva, 12 millones de metros cúbicos de material equivalen a 9 estadios nacionales nuestros. Eso quiere decir 9 estadios nacionales rebalsados de relave. O sea, estamos hablando de cantidades inaceptables que se van por sobre el medio ambiente, sobre las personas, sobre nuestra infraestructura y obviamente induciendo una cantidad de pérdida ambiental y económica que claramente pone en jaque a cualquier industria. ¿Ya? Y si ustedes lo ponen en el contexto, es por eso que yo mostraba la otra foto, y es porque, claro, Brumadinho falló, pero que Brumadinho haya fallado es equivalente a que la falla se haya generado en Parque Araucano y que haya llegado a La Moneda. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de algo absolutamente inaceptable. ¿Ya? Afortunadamente los botaderos no licúan. ¿Ya? Es muy raro presentar eventos de licuefacción en botadero, pero las pilas y los relaves sí están muy afectos a licuefacción. Y para ir terminando, aquí yo les dejo este video en el cual ustedes pueden ver de que efectivamente las pilas de lixiviación licúan. Esta es una pila de lixiviación en Turquía. Y tal como ocurrió en Brasil, una vez que la falla de flujo ocurre, esto solamente para según la interacción que exista entre el flujo de material y la topografía del valle cuando ya no hay nada que hacer. Y con ese video doy por finalizada la presentación, espero no haberme pasado, ¿ya? Salvo que tengan dudas, consultas con respecto a esto. ¿Hay consultas, preguntas? Por favor, pregunten todo lo que gusten. Podemos estar aquí hasta muy tarde conversando de licuefacción. Están en modo almuerzo a lo mejor, profe. Pues, pues. Profesor, ya, yo tengo una. Hay una Sí. lámina que la pasó muy rápido. Se refirió, ¿cierto?, a las conveniencias de uno y otro tipo de relaves. Habló sobre nivel de agua. ¿Esa la podríamos revisar nuevamente, por favor? ¿Es? No. Serían las elevaciones de unos cortes en elevación de los distintos. Esa. Usted la mencionó, pero yo por lo menos no la vi No, así que la forma detenidamente. constructiva, el punto de esta diapo es explicitar el hecho de que la forma constructiva es crítica. Porque si usted tiene un relave bien compactado y bien construido, esto no va a licuar. ¿Ya? Porque aquí las precauciones que hay que tomar es que el nivel freático sea muy bajo. Es por eso que es importante los sistemas de drenaje. También hay control de contenido de finos. Por lo tanto, si usted tiene eje central o agua abajo, no deberíamos tener problema con los relaves aquí en Chile. No deberíamos tener ningún problema. El problema es con los relaves abandonados o los relaves que están directamente fuera de norma, que gracias a Dios son muy pocos hoy en día, ¿ya?
en los cuales se haya construido aguas arriba, porque ahí no es que todo esto licúe, sino que principalmente la parte inferior es la que licúa, ¿ya? Y obviamente eso hace licuar toda la parte superior y eso es lo que se lleva a esto, ¿ya? Eso fue lo que causó el gran desastre de 1965 en la mina El Soldado, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cuáles son nuestras principales preocupaciones hoy en día? Nuestros relaves abandonados que efectivamente fueron construidos agua arriba, en términos de licuefacción. Sí, estamos hablando no estamos hablando de relaves filtrados, ¿cierto? No, relaves filtrados no. No, no. Ese es otra modalidad, donde obviamente el relave filtrado se diseña desde una perspectiva geoquímica, geotécnica, para minimizar aún más los riesgos asociados a esto, ¿ya? ¿Usted podría presentarlo? Por supuesto que sí, pero la filosofía del tipo de levante de esos relaves apunta precisamente a disminuir los riesgos con respecto a las construcciones más convencionales. Bien, gracias. ¿Le Gracias. respondí la pregunta? Sí, sí, correcto. Sí, gracias. Felipe, Sí. hola, Felipe Vargas. Oye, voy a prender la cámara. ¿Tú sabes si en el catastro de relaves del CERNAGEMIN, a propósito de lo que mencionaste, está diferenciado cuáles relaves son agua arriba de los relaves abandonados? ¿Me dejáis ese dato, no? No estoy seguro, no recuerdo, pero hay un catastro de relaves abandonados. Sí, pues, hay uno de CERNAGEMIN, pero no, porque ahora que, Sí, porque me pero hace mucho sentido eso, no que el peligro. recuerdo. Mira, yo te diría que cualquier relave de antes de 1965 muy probablemente está construido aguas arriba. Era la técnica Y habitual. probablemente entre 1965 y los 2000 también deben haber algunos que fueron construidos aguas arriba. Sí. Minería mediana o pequeña, sin Claro, mucho exacto, control. exacto. No, en la gran minería, yo diría que en la gran minería es donde se ha hecho un esfuerzo muy importante en reducir el efecto. El efecto para abrir el efecto del diseño geotécnico para que no se abran ventanas a lo que es el fenómeno de licuefacción. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, duda? Si no hay más consultas, más dudas, le agradezco el espacio para poder hablar de geotecnia e infraestructura crítica en esto durante el día miércoles. Durante el día de hoy hablamos temas súper interesantes que por supuesto tienen un espacio de estudio, de trabajo mucho más amplio, pero espero que este barniz de 4 horas les haya aportado. Mi correo lo tiene disponible, se los puedo anotar ahí en caso de que alguien guste profundizar en algún aspecto o le haya quedado alguna duda con respecto a esto. Mi correo queda ahí en la mensajería, ¿ya? Es f8ac@uchile.cl y por supuesto estaré encantado de responder cualquier duda o consulta que pudieran tener por correo. Felipe, ¿Sí? ¿es F8AC o AC? Porque pusiste AC. 8AC. Sí, no, está bien escrito. Ah, F8AC. Sí, Felipe Ochoa Cornejo. Cornejo. Eso. ¿Es hora de almuerzo ya? Siento las vibras del almuerzo aquí en esta sala virtual. Bien, entonces muchas gracias, profesor Felipe.